Buenas tardes. Mi nombre es Laura Crescencia Licea Mata, estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con número de matrícula 2203-1022. Mi asesora educativa es la licenciada Sofía Pérez Fuentes Sacramento. Actualmente curso el módulo Juicio de Amparo 1, V1, y me encuentro desarrollando el reto número 2 titulado La jurisprudencia, en el cual daré respuesta a los planteamientos correspondientes a 3 casos de jurisprudencia, explicando cada uno de ellos con base en su clave de identificación. El primer planteamiento solicita identificar el método de integración utilizado para la creación de la tesis jurisprudencial. En este análisis abordaré la tesis número 102 del año 2011, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual trata sobre la facultad de atracción. Esta jurisprudencia fue integrada mediante el método de reiteración, lo que significa que el criterio fue sostenido en 5 sentencias consecutivas sin contradicción. Al revisar los expedientes de los asuntos que dieron origen a esta tesis, observé que en 4 de ellos se emitieron únicamente 4 votos, debido a la ausencia de uno de los ministros en cada sesión. En el quinto asunto se emitieron 5 votos, lo que indica la participación completa de la sala. Esta secuencia de 5 resoluciones consecutivas, sin contradicción entre ellas, permitió que el criterio se elevara a jurisprudencia obligatoria. Caso 2. Se solicita identificar cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 93 del año 2013, emitida por la primera sala, fuera sustituida por la jurisprudencia número 78 del año 2018, emitida también por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta tesis trata sobre una persona que está siendo investigada penalmente. El juez ordena su citación a la audiencia inicial, donde se le formulará la imputación. La Corte analizó si esa citación afecta su libertad personal y si procede el juicio de amparo indirecto. Considerando el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la primera sala analizó el contenido de este artículo y concluyó que la citación a audiencia inicial es solo un acto de comunicación judicial, no una medida que por sí misma restrinja la libertad del investigado. En 2013, la Corte consideró que la citación con apercibimiento de aprehensión implicaba una afectación indirecta a la libertad, por lo que procedía el amparo. En 2018, la Corte aclaró que la posibilidad de una orden de aprehensión es un acto futuro e incierto, condicionado a que el investigado no comparezca sin justificación y que el Ministerio Público lo solicite. Por tanto, la citación en sí no vulnera la libertad personal. La Corte observó que las legislaciones locales de Chihuahua y Durango, analizadas en 2013, ya eran similares al Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que el criterio anterior debía ajustarse a la nueva normativa nacional. El nuevo criterio busca evitar que se impugnen actos que no generan afectación directa, lo cual fortalece la eficiencia del sistema penal y evita el uso innecesario del juicio de amparo. Caso 3. En este tercer análisis abordaré la tesis jurisprudencial número 145 del año 2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta tesis fue integrada mediante el método de contradicción de tesis, lo que significa que la Corte resolvió una diferencia de criterios entre tribunales colegiados de circuito sobre un mismo tema jurídico. El criterio se aprobó por unanimidad de 10 votos, lo que le otorgó fuerza obligatoria como jurisprudencia.
El tema central de esta tesis es la garantía de irretroactividad de la ley consagrada en el artículo 14 constitucional. La Corte sostuvo que la jurisprudencia no viola dicha garantía, ya que no constituye una norma jurídica nueva, sino una interpretación de la ley realizada por los tribunales. Aunque la jurisprudencia puede llenar lagunas normativas y definir alcances no previstos expresamente por el legislador, no tiene carácter general obligatorio ni abstracto como una ley, por lo que su aplicación no implica retroactividad. Este razonamiento se apoya en los artículos 94 de la Constitución y 192 y 197 de la Ley de Amparo, que reconocen a la jurisprudencia como una forma válida de interpretación judicial. En conclusión, la tesis 145 del año 2000, emitida por el Pleno, establece que la aplicación de jurisprudencia no vulnera el principio de irretroactividad, ya que no crea nuevas normas, sino que interpreta las existentes conforme a los principios generales del derecho. Punto 3. Respecto a los casos 1, 2 y 3, se solicita identificar en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias correspondientes. Para ello, es importante considerar la división histórica de las épocas del Semanario Judicial. La novena época abarca del 4 de febrero de 1995 al 3 de octubre del 2011, mientras que la décima época inicia el 4 de octubre del 2011 al 30 de abril del 2021. Con base a esta clasificación, los casos se ubican de la siguiente manera. En el caso 1, la tesis jurisprudencial número 102 del año 2011, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue publicada en el año 2011. Por lo tanto, pertenece a la nueva época del Semanario Judicial de la Federación. Caso 2. La tesis número 78 del año 2018, emitida por la primera sala, fue publicada en el año 2018, lo que la ubica dentro de la décima época. En el caso número 3, la tesis jurisprudencial número 145 del año 2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue publicada en el año 2000, por lo tanto, corresponde a la novena época del Seminario Judicial de la Federación. Esta clasificación permite ubicar cada jurisprudencia dentro del contexto histórico en el que fue expedida. Punto 4. En el caso número 3, se solicita señalar para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. En el caso número 3, la tesis jurisprudencial 145 del año 2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue integrada mediante el método de contradicción de tesis, lo que le otorga carácter obligatorio. De acuerdo con el marco constitucional y legal vigente, esta jurisprudencia debe ser aplicada por las siguientes autoridades: las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en casos que no indiquen cambio de criterio; los tribunales colegiados de circuito; los tribunales unitarios del Pleno; los juzgados de distrito y los plenos regionales, así como las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, cuando resuelvan asuntos en los que sea aplicable la interpretación constitucional establecida por la Corte. Esto se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 1 constitucional, así como el artículo 217 de la Ley de Amparo, que regulan la obligatoriedad conforme al marco constitucional
y legal vigente. Punto 5. En el caso número 1, se analiza si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para la aprobación de jurisprudencia por reiteración. Aunque dicho artículo ha sido derogado, su contenido sigue siendo útil para comprender el proceso de integración jurisprudencial. El artículo 223 establecía que para formar jurisprudencia por reiteración era necesario que el criterio fuera sostenido en 5 sentencias consecutivas, en el mismo sentido, sin contradicción, y que cada una fuera aprobada por mayoría de votos. En la tesis 102 del año 2011, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí se cumple con este requisito. El criterio fue sostenido en 5 asuntos consecutivos. En 4 de ellos se emitieron 4 votos debido a la ausencia de un ministerio, y en el 5.º asunto sí se emitieron 5 votos, lo que confirma la participación completa de la sala. Por lo tanto, se cumple con el requisito de votación previsto en el artículo 223, lo que permitió que el criterio se elevara a jurisprudencia obligatoria. Conclusión: importancia y utilidad de la jurisprudencia. La jurisprudencia representa una herramienta fundamental dentro del sistema jurídico mexicano, ya que permite unificar criterios, garantizar la seguridad jurídica y fortalecer el principio de igualdad ante la ley. A través de ella, los tribunales interpretan y precisan el sentido de las normas, resolviendo vacíos legales y adaptando el derecho a nuevas realidades sociales. Su utilidad no solo radica en su obligatoriedad para los órganos jurisdiccionales, sino también en su capacidad para orientar la actuación de las autoridades y brindar certeza a los justiciables. En los casos analizados, la jurisprudencia permite consolidar criterios mediante reiteración o contradicción, y su aplicación se encuentra respaldada por la Constitución y la Ley de Amparo. En suma, la jurisprudencia no solo interpreta la ley, la hace viva, coherente y aplicable, contribuyendo al desarrollo armónico del derecho en México. Muchas gracias.